Hola, comenzamos aquí la grabación del tema 8, propiedad de las tintas, la parte primera. Le vamos a dividir en dos partes. Conocer las propiedades de las tintas es imprescindible para elegir el tipo de tinta más adecuado para realizar la producción de un determinado producto y, sobre todo, evitar problemas en el proceso productivo. Las propiedades que vamos a ver en este tema son ópticas, reológicas, químicas y mecánico-físicas. Luego probablemente dediquemos un tiempo a otras características. Comenzamos con las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas son aquellas que afectan a la percepción visual, es decir, cómo percibimos el impreso. Los colores, los brillos, el contraste, todos los elementos relacionados con nuestra percepción visual. Dependen principalmente de tres condiciones. Por un lado, las características propias de la tinta, los pigmentos que contienen, la configuración de estos, la disposición. Dependen, en segundo lugar, de la fuente luminosa que incide sobre la tinta, del tipo de iluminante, importante. Y en tercer lugar, pues van a depender del ángulo en el que incide la luz. En los aparatos de medición, pues lógicamente la geometría del aparato. Dentro de las propiedades ópticas, la primera que vamos a ver es la tonalidad. El color de una tinta es precisamente esto, que viene determinado por el pigmento según las longitudes de onda que absorben, reflejan o transmitan al incidir en ella un haz de luz blanca. Generalmente los pigmentos absorben entre 1/3 y 2/3 del espectro visible, de 400 a 700 nanómetros aproximadamente, reflejando el resto. Y es ahí donde está el color. El color de una tinta va a estar influenciado por la tonalidad del soporte en el que se vaya a imprimir, otro aspecto importante y que ya hemos visto en otro tema anterior. La medición de la tonalidad se realiza por comparación con una muestra estándar o patrón. En la fabricación de tintas se dispone de una tinta estándar ya concretamente catalogada y a partir de ahí se puede hacer la comparativa. También se hace una medición objetiva con un aparato de medición como puede ser un colorímetro, un espectrofotómetro o un espectrodensitómetro. Son aparatos que miden lo mismo con distintas diferencias en cuanto a las posibilidades de aportación de datos que tienen y la geometría de la óptica de medición. La siguiente propiedad es la intensidad o poder de coloración. Esta es la fuerza que posee el color de una tinta. El responsable del poder de coloración de una tinta es el pigmento, en función de esa capacidad de absorción o de reflexión de las longitudes de onda. La intensidad o poder de coloración va a depender de la concentración del pigmento, por lo tanto, del espesor de la película de tinta aplicada sobre el soporte, mayor o menor, de la composición química del pigmento, del tamaño y distribución del pigmento. Por lo que respecta a la medición de la intensidad o poder de coloración, el procedimiento que se realiza es compararlo con una muestra estándar. En este caso, lo que se hace es añadir a la tinta estándar 1 gramo y a la tinta a analizar 1 gramo, 20 gramos de tinta blanca opaca. Se van a mezclar bien ambas mezclas y se extienden sobre un papel blanco y suave. Si existe diferencia, se añade más tinta blanca a la que tenga mayor intensidad hasta igualarlas. Capacidad o poder de cobertura es la capacidad de una tinta de ocultar lo que queda debajo, ya sea el soporte, otra tinta o barniz. Una descripción más científica sería la relación de reflectancia de una película de tinta impresa sobre una superficie blanca y sobre una superficie negra. Lo contrario de la opacidad es la transparencia, que es propiedad importante en tintas de gama, puesto que hablamos de transparencia relativa, y en barnices, que son tintas sin pigmento que a lo que aportan básicamente es una capa de protección transparente.
opacidad o poder de cobertura va a depender de las características propias del pigmento, forma, tamaño, etcétera, del propio tamaño del pigmento que acabamos de mencionar y de su índice de refracción, que indica que a mayor índice de refracción, pues mayor opacidad. La medición de la opacidad se realiza comparando con una muestra estándar. Se realiza la impresión sobre un papel blanco opaco y sin estucar, o mediante un densitómetro, por comparación de los valores obtenidos al medir cuando se coloca un fondo blanco debajo de la tinta frente a cuando se coloca un soporte negro debajo, igual que hacíamos cuando medíamos los soportes papeleros. El brillo es la cantidad de luz reflejada por una película de tinta cuando el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales pero en sentidos opuestos. Si una tinta no posee brillo, entonces decimos que es mate. No hay que olvidarse que los polvos antimaculantes que se utilizan en la impresión para evitar el repintado, la impresión offset sobre todo, disminuyen el brillo. La medición del brillo se realiza bien por comparación visual con otra tinta. En este caso, las condiciones para la evaluación deben ser que la impresión de la tinta a analizar y la estándar se realice sobre el mismo soporte papelero, que los espesores de película de tinta sean iguales y que el secado sea el mismo. Otra opción de medición más técnica es con un brillómetro, un aparato de medición especial. Se puede realizar la medición del brillo especular en porcentaje de reflectancia, normalmente para papeles muy brillantes, y medición por contraste que se utiliza para soportes papeleros menos brillantes o mates. Los grados pueden variar entre 45, 60 y 75 grados generalmente. Eficiencia o rendimiento de una tinta. Es la relación porcentual de la absorción de luz incorrecta frente a la absorción de luz correcta de un determinado color. La efectividad disminuye en proporción con la cantidad de luz que debería reflejar, pero que absorbe. Esta medición, la medición del rendimiento, implica que cuanto mayor es el valor de la efectividad de una tinta, mayor es la gama de colores que pueda reproducir con otras tintas. De ahí esa necesidad de controlar este particular aspecto. Lo hallamos con esa fórmula que se basa en una medición densitométrica. 1 menos la densidad media más la densidad menor, partido por 2 la densidad mayor y multiplicado por 100. Nos va a dar un valor de eficiencia en porcentaje. Veamos ahora las propiedades reológicas. La reología es una rama de la física que se ocupa de estudiar los fluidos, en nuestro caso las tintas, así como sus deformaciones. Los fluidos están formados por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Sustancias tales como los líquidos o los gases. Según la variación de la viscosidad, nos vamos a encontrar con fluidos newtonianos. Su viscosidad es constante y las deformaciones que presentan es lineal al esfuerzo. Fluidos newtonianos son el agua y algunas tintas líquidas. No perfectas, pero algunas tintas líquidas las podemos catalogar. Y fluidos no newtonianos. Su viscosidad no es constante, sino que varía con la temperatura o con el esfuerzo aplicado. Fluidos no newtonianos son las tintas grasas. Tiro o tac. Es la fuerza necesaria para dividir en dos una película de tinta que se encuentra entre dos superficies. También la podemos denominar coloquialmente pegajosidad. Es uno de los parámetros más importantes de las tintas offset. También en otras tintas opera.
Un excesivo tiro puede provocar arrancado, curvado del papel o rotura, irregularidades en el color del impreso, fondos desequilibrados, mientras que un tiro defectuoso puede provocar emulsificación de agua en tinta, irregularidades en la impresión, falta de nitidez en esa misma impresión, etc. El tiro, o tack, va a depender de la viscosidad de la tinta. En general, cuanto mayor es el tiro de una tinta, mayor va a ser su viscosidad. La temperatura, al aumentar la temperatura de la tinta, el tiro disminuye. La concentración del pigmento en la tinta, su influencia es variable, a más pigmento menos tiro. En la absorción de humedad, que al aumentar la absorción de humedad del agua de la solución de humectación, el tiro de la tinta va a disminuir. La medición del tiro tack se realiza mediante la prueba del dedo, intentando separarlo de una superficie lisa donde se han depositado y tocando una pequeña cantidad de tinta. Es una prueba, por lo tanto, subjetiva. En la actualidad, el tiro de una tinta se mide por medios más técnicos, aparatos de medición específicos como el tacoscope o tactexter. La viscosidad es la resistencia a fluir de un líquido, propiedad, por lo tanto, opuesta a la fluidez. La viscosidad es debida al rozamiento existente en el interior de un líquido al deslizarse unas capas internas sobre otras como consecuencia de una causa exterior. Es decir, las moléculas se van a mover entre sí. Es muy importante, pues determina la afluencia de la tinta en cada uno de los procesos de impresión. La tipografía, el offset, el hueco grabado, la flexografía, serigrafía, precisan de tintas con viscosidad distinta y adecuada. La temperatura a la que se encuentra la tinta tiene un efecto muy importante sobre su viscosidad. La variación de la viscosidad por efecto de la temperatura es muy notable, un 10% aproximadamente por cada grado centígrado. La medición de la viscosidad puede hacerse mediante un viscosímetro de copa de flujo en tintas líquidas, que va a consistir en un recipiente de volumen determinado, cuyo fondo posee un agujero de salida de diámetro predeterminado. Al cubrir ese dispositivo con tinta, llenarle, se mide lo que tarda en caer la tinta o vaciarse el recipiente, lo cual se expresa en segundos. Son las copas Ford, copas Zahn u otros dispositivos similares. Por otro lado, disponemos de viscosímetros de varilla descendente o Laray para las tintas grasas. Posiblemente sea este el viscosímetro más utilizado para medir la viscosidad en tintas para offset o tipografía. La ventaja principal es que puede reproducir con mayor fidelidad el efecto a que somete la tinta en el sistema entintador de la máquina de imprimir. En este caso se expresa en POAs. Poises. El trapping o atrapado es el grado de respuesta óptica que presenta una tinta cuando se transfiere sobre otra u otra películas de tinta. El orden de impresión determina el tono y la intensidad de los colores superpuestos. Esta sería la fórmula a aplicar mediante el método densitométrico para obtener un valor de trapping o atrapado entre dos tintas. Una película de tinta que se transfiere sobre otra, como hemos comentado. El orden de impresión determina el tono y la intensidad de los colores superpuestos. Según los institutos Fogra, Alemania o UGRA en Suiza, la mejor secuencia de impresión de máquinas de 4 colores es negro, cian, magenta y amarillo. La medición se realiza con aparatos específicos como puede ser el ProofBow, este dispositivo, o un IGT, que es este otro. Los valores de trapping son críticos, 70% o menos, aceptable de 70 a 80, bueno de 80 a 95 y muy bueno del 95%, que sobrepasando.
Depende de la fórmula de medición. Esto hemos dicho que eran mediciones mediante un densitómetro que mide las pruebas que han realizado previamente los dispositivos que estamos presentando. Y con esto damos por terminado la primera parte del tema 8.